Este curso, cuya estructura ya conocen por la primera de las lecciones, consiste en una visión en cierto modo panorámica de la realidad española tomada personalmente. Quiero decir que se trata de presentar un número grande de personas, pero que no corresponden, como en otros cursos, cada conferencia a una persona. En algunos casos será así, no en otros, sino que más bien se va a tratar de lo que llamaba yo constelaciones. Las constelaciones es un concepto muy importante, el concepto de constelación. Las constelaciones son agrupaciones de cosas, de astros, que pueden estar a grandes distancias reales, pero están en un plano visual próximas. Esto es lo que precisamente se cumplió por azar en la primera de estas conferencias. ¿Recuerdan ustedes que hablamos de tres figuras eminentes: Séneca, Averroes, Maimónides, sumamente distantes? El primero del siglo I, el segundo y el tercero próximos temporalmente en el siglo XII. Pero formaban, diríamos, una constelación, una agrupación visual, en el caso de ustedes auditiva, puesto que se trataba de oír, de tres figuras que han aparecido juntas y con una cierta forma, con una cierta configuración. Esto ocurrirá en algunos casos, en otros no, pero significan unas aproximaciones de figuras, repito, a veces muy próximas en el tiempo o en la relación personal, otras distantes. Se trataba de un comienzo situado además en Córdoba. Es decir, había una proximidad en la vida efectiva, en la localización efectiva de estas tres figuras, aunque con las enormes distancias entre el primero y los otros dos. En el caso de hoy, se trata de dos figuras. Voy a centrar en dos figuras el proceso que forma también una cierta configuración. Se trata hoy de la aparición del cristianismo. ¿Recuerdan ustedes cómo las tres personas que intervenían en la primera conferencia no eran cristianas? Era un pagano, un romano hispano, un romano de la Bética, de Córdoba, y otros dos cordobeses, uno musulmán árabe, el otro judío. Pero el cristianismo aparece en esta segunda conferencia. Ustedes verán que va a aparecer el cristianismo con enorme reiteración, no solamente porque hablamos ya de una época en la cual existe el cristianismo, sino porque en España hay un predominio de elementos cristianos, yo diría excesiva. Yo creo que la condensación de elementos cristianos, de estímulos cristianos, de personas cristianas en la historia de estos 20 siglos españoles es, en cierto modo, anormal y excesiva. Es posible que en otros países, incluso países europeos, la proporción sea tan distinta que resulte también inquietante en sentido contrario. Pero la aparición del cristianismo desde este momento, desde esta lección, va a ser, repito, reiterada. Voy a hablar de dos figuras que significan, diríamos, en dos sentidos distintos, la introducción de este elemento capital en nuestro curso. Uno de ellos es Osio. No me extrañaría nada
que muchos de ustedes se preguntaran ¿y quién diablo era Osio? Porque es una figura muy poco conocida, muy poco famosa, y de la cual es bastante difícil encontrar datos, encontrar información, encontrar un poco su figura. Es una figura, repito, oscurecida, más que oscura, oscurecida, en gran medida olvidada. No me extrañaría que muchos de ustedes se preguntaran de qué época era. Las fechas de Osio no son demasiado conocidas ni muy seguras, sobre todo la fecha del nacimiento. Lo curioso del caso es que se le atribuye una longevidad extraordinaria. La mayor parte de las referencias a su vida le conceden un siglo de ella, o casi un siglo. Es posible que el nacimiento sea un poco oscuro, pero en todo caso, si no vivió 100 años, vivió casi 100 años. Todas las referencias acusan una vida de, digamos, de 90 y muchos años. Es posible que hasta 100. Es un factor al cual hay que darle cierto valor. Yo no creo que se haya estudiado. Ustedes saben que la vida humana se caracteriza en las épocas recientes por la frecuente longevidad. Para no buscar muy lejos, soy un caso de ello. Pero en fin, los hombres han tenido la costumbre, no sé si buena o mala, de morirse mucho antes que ahora. Un hombre de 60 años durante la mayor parte de la historia era resueltamente viejo si es que vivía todavía. En los últimos siglos esto se ha prolongado, pero especialmente en el nuestro. La longevidad ha aumentado de un modo extraordinario. Los hombres de 80, de 90 años, no digamos de 100, han sido siempre muy infrecuentes. Pero es curioso que se encuentran con cierta normalidad entre las figuras enormemente importantes que han tenido una historia eficaz, porque en gran parte la longevidad ha sido un factor, digamos, de realidad histórica, de eficacia histórica. Los hombres solían morir relativamente pronto, no les daba mucho tiempo de hacer las cosas que han hecho, y solamente la longevidad permitía esto. Osio representa, por cierto, Osio era también cordobés. Seguimos en Córdoba. Aunque naturalmente no reside en Córdoba, la mayor parte de su vida ocurre incluso fuera de España, pero el nacimiento es también de Córdoba. Significa un momento tan absolutamente capital del cristianismo, no especialmente desde el punto de vista español, sino desde el punto de vista general, porque representa Constantino. Constantino, como saben ustedes, ha sido el final de las persecuciones del cristianismo, de la proscripción de la religión cristiana, la transición hacia el reconocimiento después del edicto de Milán, la autorización del culto cristiano y, poco después, una situación de cierto privilegio, de cierta protección, de cierta participación en las estructuras del imperio. Algunos pensarán que también un cierto contagio de los vicios, de los defectos, de las tentaciones del imperio. Pero es la transición entre la proscripción del cristianismo y su situación favorable, su participación mayor o menor en la administración del imperio, en los puestos del imperio, en las corrupciones, en las corruptelas
en los vicios del imperio. No crean ustedes que esto es permanente y definitivo. Ya en la época de Constancio hubo bastantes dificultades y luego no olviden ustedes el nombre de Juliano el Apóstata. Juliano el Apóstata, que intenta volver al paganismo, que fracasa. No olviden ustedes, por ejemplo, que la palabra paganismo alude al fenómeno de que el paganismo pervive o renace, en cierta medida, en los pagos, es decir, en los rústicos, en los campos. Hay un intento de restablecer el paganismo. La apostasía de Juliano intenta volver a las viejas virtudes, tal como se entiende, las viejas virtudes paganas. Pero esto, como saben ustedes, es también un paso efímero que no se consolida, se vuelve a la fortificación del cristianismo, se vuelve a afirmar el cristianismo. Pero, evidentemente, la función de Osio en la consolidación del cristianismo, en el apoyo a Constantino, en la interpretación y el apoyo intelectual a Constantino y al cristianismo es capital, es decisivo. Es decir, en el siglo IV se produce esa consolidación de la religión cristiana y naturalmente representa una aportación intelectual, doctrinal a la religión que se acaba de consolidar, de afirmar, de adquirir, para decirlo con una palabra latina pero muy actual para esta vigencia. Es evidente que la figura de Osio ha sido, diríamos, como la primera base de la época de Constantino, la primera base, el asesor, el consejero, el intérprete en cierta medida de la nueva religión, lo cual significa que España tuvo una participación intelectual en la consolidación del cristianismo. No olviden ustedes que es un hombre de pensamiento, es un hombre de teoría. No era de esperar en principio que el cristianismo, y el cristianismo no ya español, sino el cristianismo universal, tuviera una ayuda, una especie, diríamos, de iluminación intelectual por parte de un español. Y por tanto que la primera aportación española al cristianismo haya tenido un carácter no puramente religioso, no puramente piadoso o bien de organización, sino intelectual. Por eso me ha parecido que es importante partir de aquí, partir de esta figura asociada una vez más a algo no local. Osio es una figura que pertenece al cristianismo universal, al cristianismo en su versión imperial, en su implantación en la totalidad del Imperio Romano. No es, por tanto, un fenómeno español. Es interesante la residencia en diversos lugares de Europa de Osio, y por tanto esto explica en cierto modo el que sea una figura extraña a la memoria colectiva hispánica. Esto es, diríamos, el pórtico con el cual se inicia un cristianismo teórico, un cristianismo intelectual con una raíz española. Mucho más importante histórica, especialmente desde el punto de vista español, tiene la segunda figura sobre la cual voy a fijar la atención hoy, San Isidoro de Sevilla. Seguimos en la Bética.
Seguimos en Andalucía. No es muy seguro dónde nació San Isidoro, pero evidentemente está ligado por su familia, una familia muy particular, muy extraordinaria, no lo olviden tampoco, a Andalucía y a una clase, a un grupo social que es justamente el de los hispanos romanos en la época visigótica. Es la gran figura de la época visigótica. Ustedes saben que se ha discutido y se discutió profundamente y se volvió a discutir en los decenios anteriores, por obra principalmente de Américo Castro, la función de los visigodos en España y la significación de los visigodos. Escribió un ensayo importante, Américo Castro, en que se titulaba La no hispanidad de los visigodos. Este ensayo luego lo incluyó en su libro sobre España, su libro general, con varios títulos en diversas ediciones, pero la idea suya era que los visigodos no eran españoles, la no hispanidad de los visigodos. Yo creo que esta expresión es algo equívoca y que por tanto habría que analizarla y tratar de precisarla. Que los visigodos no eran españoles es evidente. Los visigodos eran visigodos, eran un grupo étnico, social, histórico en definitiva, germánico. No eran españoles ni poco ni mucho. Eran invasores de España, dominadores de España, no solamente con un puro ejército, un mero ejército, sino con un pueblo. Era un pueblo que es uno de los casos de migraciones. Estamos en una época en que el concepto de migración ha adquirido un nuevo valor, una significación distinta y una importancia muy grande. Los bárbaros, los llamados bárbaros, es decir, los balbucientes, los que balbuceaban, los que no hablaban la lengua de los diferentes países, los que no entendían y a quienes no se entendían, eran justamente de muy diversos lugares, en gran parte germánicos, muy principalmente germánicos, pero también a veces eslavos u de otros grupos étnicos y lingüísticos. Y estos grupos van a tener una importancia extraordinaria, penetran en el mundo del Imperio Romano, se deslizan en él. No es tanto las invasiones a caballo, con tropas como tales, que es la imagen habitual, es más bien una impregnación, una penetración muy parecida a las que estamos experimentando en Europa en los últimos decenios y de un modo creciente. Estos conquistan, ciertamente, son conquistadores y van ocupando los territorios del imperio fragmentado. La palabra decisiva es la fragmentación. No se trata de la caída del imperio como tal, no se trata de la extinción de la dignidad imperial. Lo decisivo fue la fragmentación del Imperio Romano, lo cual significa la fragmentación del territorio europeo y por tanto la formación de unidades sociales, políticas, históricas, menores, aisladas o en gran parte aisladas, lo cual significa, por supuesto, la disminución de los recursos humanos, intelectuales. Hay un hecho capital, que es la escasez de los libros. Los libros en latín, los libros del Imperio Romano, eran en principio accesibles en los diferentes territorios del imperio, pero ya no. La fragmentación hace que queden aislados los pueblos, las fracciones del Imperio Romano, y hay una escasez extraordinaria de libros cuya accesibilidad queda enormemente disminuida. Esto es fundamental.
pero son dominadores. En el caso de España, los diferentes grupos, la mayor parte godos, visigodos o godos del oeste, son dominadores, son conquistadores. Y por tanto, la totalidad de lo que llamaríamos Hispania antes se convierte en una forma histórico-social, étnica, compuesta de un pueblo hispano-romano dominado y un grupo grande, pero no que no llega a ser evidentemente étnicamente dominante, que va a ser la capa dominadora gótica, visigótica. Esta situación hace muy clara la situación. Los godos, los visigodos, no son españoles, naturalmente no lo son. Son los dominadores de la Hispania. Que por cierto, por casi una de las muy pocas excepciones, no toman el nombre de los dominadores. No olviden ustedes que en Europa los países se llaman todavía, en su realidad actual, se llaman por los dominadores invasores. Por ejemplo, Francia era las Galias, no se llama Galia. Me parece ridículo cuando dicen los periódicos y la televisión, la policía gala. La policía no es gala, la policía es francesa. Es como si dicen ustedes la policía celtíbera, la policía española o la policía ibérica. No. Se trata de un país dominado por una clase, por un grupo étnico distinto, no español. Pero España no se llamó Gotia, ni Visigotia. Se siguió llamando España, y es el nombre que continúa, como Italia. Francia es la tierra de los francos. En alemán se dice Frankreich, el imperio franco, de los francos. Inglaterra es la tierra de los anglos. Se habla de los longobardos, etc. Casi todos los nombres son procedentes de los dominadores, no de los dominados. En España no. En España se conserva el nombre de la población hispánica que era hispano-romana. Son los hispanos, los habitantes originarios de España, de las diversas etnias hispánicas, romanizados, cristianos, que hablaban latín, no alemán ni ninguna lengua germánica. El número de palabras de origen germánico en español es muy corto. Es curioso, todo el mundo lo sabe, los visigodos eran arrianos, seguían la doctrina del obispo Ario o Arrio, pero se convierten con Recaredo al catolicismo, es decir, a la religión de los dominados, que eran católicos. Adoptan, y es lo que se usa en la cultura y probablemente en gran parte de la vida cotidiana, el latín, no una lengua germánica de ningún tipo. Es decir, lo curioso del caso es que los dominados son los históricamente dominadores. Hecho bastante importante, muy importante, y que ha tenido consecuencias tan largas que llega a nuestros días. Pues bien, en esta época en que también es curiosa, la longevidad tiene su papel, hay una familia arraigada principalmente en Sevilla. El nacimiento de los individuos es discutible, pero en general está ligada a Sevilla. Es la familia de la figura más importante, que es San Isidoro.
San Isidoro se compuso de 4 hermanos, 3 hermanos varones y una hermana, que han sido canonizados los 4. Yo no sé si habrá otro caso, a menos que se trate de canonizaciones colectivas de mártires, pero en personas individuales. Es curioso que haya una continuidad de figuras enormemente importantes dedicadas a la Iglesia, que representan las grandes figuras de la Iglesia y que terminan en el más joven de ellos, San Isidoro, que resultó el más importante. También tiene una vida larga. La fecha de la muerte sí se conoce, es el año 636, y era un hombre de bastante larga edad, bastante larga vida. Esta figura capital sigue las huellas de sus hermanos, termina siendo arzobispo de Sevilla y la figura intelectual más importante de la época. No me atrevería a afirmarlo en absoluto, pero de toda la época, no solamente de España. En algunos sentidos, la primera figura de la época. Es curioso que lo mismo que Osio significa la legalización, la normalización del cristianismo, la aceptación en el imperio, también la figura de San Isidoro de Sevilla significa un momento crucial, un momento capital. Es justamente el momento anterior, muy poco anterior, a la invasión árabe. No olviden ustedes que la invasión árabe se produce, tendremos que hablar de ello en otras conferencias, el año 711. Hasta tal punto está próximo todavía que el enterramiento de Isidoro no pudo quedarse en Sevilla, porque Sevilla fue ocupada por los árabes, se convirtió en una ciudad árabe, una ciudad perteneciente a Al-Ándalus, y fue trasladada después de la muerte, no mucho después, no sé en qué año exactamente, pero tomen ustedes las fechas, 636-711, invasión árabe. Pero pertenece evidentemente a la España visigoda, no visigodo. Es una familia hispano-romana, cristiana, católica, que justamente va a ser muy importante en la implantación del catolicismo frente al arrianismo. Por cierto, es un dato que tengo por casualidad, yo no sé casi nada, pero es interesante, y es que cuando Recaredo se convirtió al cristianismo, trató naturalmente de comunicarlo al Papa, pero el Papa recibió la noticia 3 años después. Como ven ustedes, la comunicación electrónica no era entonces vigente. De todas maneras, yo, que repito, no sé casi nada, quisiera saber cuál fue el procedimiento de la comunicación, cuáles fueron los avatares de esta comunicación al Papa, nada menos, de algo tan importante como la conversión de la monarquía visigoda al catolicismo. Creo que hay algo que me gustaría conocer con detalle, que seguramente otros conocen, pero yo no. Y no sé cuándo, porque cómo se pudo tardar 3 años en esa comunicación. El hecho es lo siguiente. El arzobispo de Sevilla, Isidoro, fue una figura dedicada al estudio en un grado simplemente asombroso. Yo he tenido la impresión, después de hacer el programa de este curso, de que parece que el símbolo de lo que este curso significa es Isidoro. No olviden ustedes que se trata en este curso de presentar, diríamos, un panorama humano
personal de 20 siglos de España. Y por tanto se trata de la reunión de un número muy alto de figuras españoles de origen o que han vivido en España en el largo tiempo de 20 siglos y que representan la realidad propiamente humana de nuestro país. Pues bien, en cierto modo, si ustedes toman la obra de Isidoro, encuentran que es como una especie de abreviatura o de muestra de lo que significa este libro, este curso. Isidoro escribió, leyó inmensamente, sabía las tres grandes lenguas, las tres lenguas de cultura, evidentemente el hebreo, el griego y el latín. Reunió en gran parte porque existían en la España visigoda un altísimo número de libros. No olviden ustedes que los libros eran siempre escasos. No olviden ustedes que no hay imprenta, ni mucho menos, faltaban tantos siglos para la imprenta. Los libros eran manuscritos, eran por tanto lentos de hacer, había que hacer cada ejemplar, eran sumamente costosos. No poseía libros casi nadie, y esos libros se guardaban, se atesoraban. El acceso a ellos no era fácil, ni cómodo, ni estaba al alcance de cualquiera. Pues bien, el número de libros que pasan por las manos, que conoce por los ojos de Isidoro, es algo absolutamente impresionante. Absolutamente. Y esta obra inmensa comprendía principalmente el tesoro cultural de la antigüedad clásica. Y esto que se había perdido por las invasiones y sobre todo, insisto, por la fragmentación del territorio del Imperio Romano, significa la dilapidación, diríamos, la enajenación de la cultura antigua. Pues bien, esto es una parte de la obra, solamente una parte de la obra de Isidoro, pero la parte fundamental, la que se conoce con el nombre de etimologías. Las etimologías es un libro absolutamente inverosímil. Yo no sé si, aparte de unos cuantos eruditos de nuestro tiempo, cuántos las han leído. Supongo que muy pocos, yo no. Pero las he ojeado. He visto físicamente lo que son las etimologías. He leído porciones de ellas, considerables, las suficientes para tener una idea de lo que son. Y es simplemente el depósito asombroso de la cultura de la antigüedad. Gracias a lo cual la ignorancia total, casi absoluta, que había después de la fragmentación, después de la caída del Imperio Romano, de lo que había sido todo el pasado cultural del mundo antiguo, se restablece, se vuelve accesible, pasa a ser, por lo menos, posesión virtual de los europeos. Iba a decir de los españoles, pero no de los españoles solamente. Hay un dato que recuerdo, lo consigné en mi ya viejo libro de hace 15 años, España Inteligible, que es nada menos que este. Existen desde el tiempo de Isidoro hasta el final de la Edad Media algo más de 2000 códices medievales. Es decir, estos libros manuscritos, costosos, difíciles, poco accesibles, se conservan ahora, se lo han perdido en cantidades enormes. Más de 2000 códices se conservan. Es decir, el éxito, digamos, editorial de Isidoro es apenas concebible.
Es decir, el mundo entero ha recibido la herencia antigua, la herencia de la cultura antigua, por ministerio de Isidoro de Sevilla. Esto bastaría para ver la importancia fabulosa, la importancia cultural e histórica fabulosa que ha tenido este sevillano de entre el siglo VI y el siglo VII. Como ven ustedes, no es un creador, ha escrito libros muy importantes de todo tipo, religioso, principalmente histórico, ha hecho esta fantástica recopilación, este análisis de los conceptos, de las palabras, de las significaciones. Tiene una visión en gran parte lingüística de la realidad. Recuerden ustedes que Ortega decía que el hombre es un animal etimológico. Etimológico porque la palabra etimología no se refiere solamente a las palabras, no se refiere solamente a la lengua. Es justamente un animal que viene del pasado, que es heredero del pasado, que lo conserva, que lo comunica, que lo difunde, que lo hace germinar. No es fácil saber esto, no se puede saber, ni a última hora tendría demasiado interés, pero sería apasionante ver qué se debe a Isidoro de Sevilla en la conservación de la fantástica, comprometida, borrosa, olvidada cultura clásica y por tanto de la cultura posterior. Porque si ustedes toman la situación al final de la Edad Media, se dan cuenta de que el hombre de la Edad Media avanzada no parte de cero, que es lo que casi hubiera tenido que hacer, sino que parte de Isidoro, parte fundamentalmente de las etimologías, que es el libro más difundido, más leído, más comentado, en el cual han buscado sus informaciones, sus noticias, a veces sus desvaríos, a veces sus caprichosas consecuencias. Pero en todo caso, lo que es evidente es que la Europa del siglo XV y de los siguientes, la Europa, por ejemplo, que se encuentra con la imprenta, que se encuentra con la difusión del libro, de la cultura escrita, de la escultura leída, es algo totalmente distinto gracias a la obra personal de Isidoro de Sevilla. De otro modo sería completamente distinto. Es decir, este nombre casi oscuro, poco conocido, que no es familiar, que no era genial, no tenía genialidad, que no era un creador, que no ha dejado doctrinas nuevas o poemas espléndidos o una obra literaria original y propia. Ha sido una de las grandes figuras que han condicionado, que han configurado, que han formado la Europa moderna. Si ustedes parten del análisis de lo que podría ser Europa, insisto en que Europa, porque su acción no se limita en modo alguno a España, si ustedes parten de la situación en que se produce, de la crisis pavorosa que representa, insisto mucho, no ya la invasión, no ya los cambios de poder, sino la fragmentación de lo que había sido el Imperio Romano, la unidad de convivencia que existió como tal, que se mantiene justamente gracias a la cultura antigua, a la cultura clásica, que se conserva en una proporción inmensa, que es justamente el suelo sobre el cual se va a edificar toda la varia, compleja, distinta Europa moderna. En una proporción asombrosa es obra de este hispano-romano, de una familia de 4 santos canonizados, a la cual pertenece como el último miembro este hombre, muerto
poco antes de la invasión de los musulmanes en España y que va a ser justamente el vínculo de continuidad de lo que había sido el mundo antiguo. Porque, insisto, y esto conviene tenerlo presente, la obra de Isidoro es amplísima. No representa solamente una lengua. Las tres lenguas, el hebreo, el griego y el latín, aparecen conservados en ella. Y la extensión de esta cultura no es la de España, ni mucho menos, ni solamente la de una de estas lenguas, sino de las tres. Y por consiguiente, diríamos, representa escrita la memoria de los siglos que van desde los más remotos antecedentes bíblicos, griegos, después latinos, conservados precisamente, interpretados, a los cuales se vuelve una vez y otra, porque han sido textos utilizados. No olviden ustedes el sentido pragmático que tiene esta obra. No es meramente un repertorio más o menos inerte, es justamente las etimologías en que a través justamente de la palabra, de la lengua, de los orígenes a veces fantasmagóricos, desde el punto de vista lingüístico, las etimologías no son de fiar en muchos casos, significan precisamente la reviviscencia de la cultura clásica. Si ustedes piensan en la significación de esta obra, de este español, pueden ustedes llegar a la conclusión de que hizo que el nivel desde el cual se construyó la cultura medieval, de la gran cultura medieval en latín, por supuesto, la de la germinación de las lenguas modernas, de las lenguas románicas o germánicas o eslavas que van a venir después. Es decir, esto permitió que lo que podemos llamar el nacimiento de Europa se hiciera con un nivel de riqueza, de conocimiento del pasado, de continuidad, de vida conservada de siglos enteros. En definitiva, es el Salvador el que salvó a Europa del primitivismo. Si ustedes piensan lo que sería Europa sin Isidoro de Sevilla, encuentran ustedes que había sido el equivalente de un retroceso de siglos, de un retroceso de la mayor parte de aquello con lo cual Europa va a empezar su camino a partir del siglo VII, desde el siglo VI, sobre todo desde el siglo VII. Sería, por tanto, una de las figuras capitales de la realidad europea desde su tiempo hasta el final de la Edad Media y a través de los manuscritos de entonces de la Europa posterior. Esto hace que tengamos una visión distinta de la habitual. Pero piensen en un hecho curioso. Les señalaba a ustedes el día anterior cómo había una semejanza, una continuidad entre la cultura romana representada por Séneca, la cultura árabe o judía del siglo XII, representada por Averroes y por Maimónides, cómo había un signo de continuidad y de ausencia de aislamiento, de ausencia de eso que ahora se llama con otro nombre, en nombre de las naciones, nacionalismo. Pues bien, es curioso que representan estas dos figuras de la primera Edad Media, del siglo IV, en un caso del siglo
Sexto y Séptimo en el otro caso, representan los dos Osio por una parte y San Isidoro por otra, representan lo actual, lo avanzado. El cristianismo, en un caso, la libertad del cristianismo, la madurez intelectual lograda en esta época, y en el caso de Isidoro, el catolicismo, la hostilidad al arrianismo, es decir, la evitación de la desviación germánica, bárbara, si se quiere, del cristianismo en los primeros siglos. No nos cuesta trabajo imaginar ahora, reconocer lo que significó el arrianismo en los primeros siglos. O es evidente que pudo España, concretamente, ceder al dominio de los dominadores arrianos, de la corte, diríamos, de los diferentes reyes electivos. No olviden ustedes que la monarquía visigótica era electiva y que la manera más frecuente de sucesión era el asesinato. No olviden esto, que es muy importante. Las monarquías en estos pueblos no eran hereditarias, eran electivas, y la elección tenía como procedimiento muy principal el puñal. Imaginen ustedes lo que hubiera podido ser una España, tal vez una gran parte de Europa, arriana, aislada, extendida de la comunidad cristiana en su conjunto, que se hubiera mantenido adherida a ciertas formas, a ciertas prácticas, a ciertas vigencias aislantes. En España se produce el triunfo del catolicismo, es decir, de la religión cristiana en su versión universal y ortodoxa, en latín, no una lengua germánica, y esto justamente se ejerce, este influjo se ejerce desde el pueblo hispano-romano, sobre los dominadores visigodos, germánicos, de lengua originariamente germánica. Tampoco sé hasta qué grado se conserva, ni siquiera entre los dominadores. Como ven ustedes, por tanto, hay un par de figuras, por eso las he elegido, para tocar esta fase de la historia de España. Osio, por una parte, con más importancia, con una irradiación incomparablemente mayor, Isidoro de Sevilla, de los cuales ha dependido la libre circulación en gran parte del cristianismo, en el primer caso, la posesión, la conservación, la comunicación de la cultura antigua y de la cultura en su conjunto, y no en una versión particular y privativa. El próximo miércoles, Deo Volente, nos ocuparemos de algo que fue también capital extraordinario en la historia española, que es la invasión de los árabes, lo que se llamó la pérdida de España, los intentos de recuperación de la España perdida, es decir, la reconquista, en su forma ya madura, en su forma en la cual se puede descubrir lo que fue realmente, a lo que llevó, lo que quiso ser en el nombre del Cid. Muchas gracias.